Vamos a dejar a continuación con ustedes al doctor Paul Herch Martínez, quien en su conferencia inaugural se referirá al tema ¿para quién y con quién? Un par de preguntas en torno al sentido de la formación profesional en el campo de la salud pública. El doctor Paul Herch Martínez es médico y doctor en Ciencias Sociales y Salud, con estudios de posgrado en fitoterapia clínica y en metodología de investigación en salud. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde dirige el programa Actores Sociales en la Flora Medicinal de México desde el año 1996, y curador del Museo de Herbolaria y Medicina Tradicional en Cuernavaca, Morelos, Premio Nacional de Museología 1999. Ha trabajado con organizaciones comunitarias y autoridades municipales rurales, incluida la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, CRAC, en proceso de acompañamiento respecto a las capacidades locales de organizaciones y ejecución relacionadas con la salud. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Fitoterapia Clínica, de la Comisión Permanente de Farmacopea del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto y asesor honorario del Programa de Medicina Integrativa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ha publicado extensamente en temáticas de medicina social, epidemiología, sociocultural y fitoterapia en los últimos 30 años. Es profesor visitante del Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local de la Universidad de la Frontera. Dejamos entonces con ustedes la conferencia inaugural del doctor Paul Herch Martínez, quien, como ya dijimos, se referirá al tema ¿para quién y con quién? Un par de preguntas en torno al sentido de la formación profesional en el campo de la salud pública. ¿La computadora? ¿Lo hacer desde acá o hay control? ¿No hay control? No, aquí le doy, sí, ahí. El anterior. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo me siento en casa, por razones evidentemente personales y de vivencia. Estaba yo pensando si iba a hablar de conceptos o vertir conceptos aquí, o más bien realmente entrar en la dinámica de lo que viene de la vivencia, de la parte que se ha experimentado directamente. Y me siento privilegiado de haber sido invitado a esta presentación, como me siento privilegiado de haber conocido a Jaime Serra. De alguna manera él está presente aquí en muchísimos aspectos. Y yo pasaré a hacer algunas consideraciones generales para ustedes que tienen que ver con el enfoque precisamente de la reunión de hoy, que es hacer una bienvenida a jóvenes estudiantes, como yo alguna vez lo fui cuando conocí a Jaime, y fue un trastorno, porque ustedes lo irán viendo con el tiempo, pero hay gente que tiene sueños y que no está dispuesto a ver a sus sueños puestos de rodillas. Y el énfasis que él tiene está muy lejos del que puede tener un empleado o un funcionario adecuándose a una institución. Eso es legítimo, va mucho más allá, en una vehemencia operativa, en algo que entendemos hoy más claramente, que es qué se hace con la indignación. Desgraciadamente tenemos motivos para tener indignación a menudo en este mundo, en este momento. Y para mí el ejemplo de él fue convertir esa indignación en compromiso. Entonces,
ese mismo tránsito yo lo veo ahora en este programa, en ambos programas, en el Magíster y en el programa de internado rural interdisciplinario, y pienso que este es un referente de utilidad. No me voy a detener a hablar de cómo conocí a Jaime, simplemente diré que era yo un estudiante de internado que emigró de México a hacer el año de integrado a Costa Rica, y en ese momento conocí a Jaime en el programa que se llamaba Hospital Sin Paredes en San Ramón, y entre algunas de las otras cosas enormes que hacía era organizar un programa de auditorías por mortalidad infantil que durante varios años estuvo llevando a cabo, y la pregunta básica era si esa muerte era o no evitable. Y la palabra evitabilidad está cargada de sentido. ¿Qué cosa puede ser o no puede ser evitable y por qué? Y está presente en estos dos programas que presiden esta reunión. Entonces yo parto de dos preguntas: para quién y con quién se está entrando a este proceso, y me quiero compartir algunos elementos simplemente de la experiencia de trabajo que en mucho fue inspirada por el conocimiento de la obra y del compromiso de Jaime Serra, y que tienen que ver con estas dos preguntas, que yo quiero compartírselas en particular a los jóvenes estudiantes que entran a este programa, porque creo que orientan en ese sentido. Voy a hablar de 5 cosas, y la primera es reflexionar un poco sobre la apuesta de la educación. Aquí vemos, muchas de esas imágenes las usamos en el trabajo también de reflexión con médicos y con compañeros en las comunidades. Y aquí vemos a un caballo, evidentemente es un caballo, creo que no es un canario, que tiene tapada la mirada, puesto el foco en un solo nivel. Y me parece que lo que se pretende aquí con la llegada de ustedes es quitar esas tapas, es decir, abrir la perspectiva, con los riesgos y las luces que eso implica. Aquí hay una caricatura, evidentemente, nadie se sienta aludido si se llama René, pero el médico ve la radiografía y dice, bueno, esto le va a provocar alguna situación. Resulta que usted está movido por otra mano. ¿Cuántos de nuestros pensamientos e inclusive sentimientos están modelados por fuerzas que no conocemos? Entonces, en este proceso de aproximaciones sucesivas, pues reconocemos que somos procesos, no somos iguales hoy que ayer o que mañana. Y hay un contexto, hay fuerzas, hay procesos a su vez que presiden nuestro proceso. Y pienso que una de las muchas definiciones de lo que es la educación es una apuesta. Es una apuesta por lo que se puede ser a partir de lo que se es. Al convocar este programa a un magíster, está haciendo, me parece a mí, esa apuesta. A partir de lo que ustedes son, ¿qué es lo que ustedes pueden ser? En un proceso de contextualización. Y además vivimos en la confluencia de procesos. Entonces, esto me parece que es importante porque se trata de ir de lo conocido a lo no conocido, de lo que puede llegar a ser. Este es el sueño que yo pienso que preside mucho de este trabajo, que se ha mencionado en la música y en los excelentes pláticas o intervenciones previas. Entonces, ¿cuál es el escenario que ustedes han elegido para esa formación de posgrado? Y esta imagen que usamos también mucho denota una perspectiva todavía dominante de los estudiantes como depósitos de datos, de las comunidades que necesitan recetas porque están vacías. Entonces hay que llegar al estudiante y vertirle una serie de conceptos, o hay que llegar a la comunidad y emanciparla con la verdad que viene de la universidad. Y nosotros bien sabemos que
la Universidad de la Vida es algo más que una simple declaración. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo romper este esquema que en muchos campos es dominante? El partir de una comunidad vacía, o que hay que sacarle lo que tiene y meterle la verdad. O al estudiante, que hay que moldearlo en una determinada manera y no ayudarle a que genere nuevas preguntas. Y esta imagen también, imagínense ustedes a un sapo que vive en un agujero debajo de la tierra y le preguntan: ¿para ti qué es el cielo? ¿No? Y él va a decir: el cielo es un aro, es un disco azul pequeñito. A veces está negro, otras veces está gris, a veces está muy luminoso, no veo, pero usualmente es azul de día, ¿no? Y si ese sapo lo sacamos de ese agujero y lo ponemos a nivel de la tierra, no va a poder ver el cielo en una sola mirada. El ámbito de azul lo va a rebasar. ¿Cómo salir nosotros de esos agujeros? Porque son muchos y son muy diferentes. Entonces, esta es la apuesta que yo veo aquí colocada. Hay una institución que se ha jugado una apuesta. Y entonces aquí ya hay un proceso de encuentro de expectativas y de construcción de realidades. Una idea de la ciencia, todavía dominante, y de la investigación, muy especializada. Por supuesto que tiene que haber una investigación especializada. Pero esta es una imagen del cine mexicano de los años 40, claro, es un estereotipo, ¿no?, donde está el científico en este ámbito perfectamente controlado, pero lo que nosotros queremos decir es que todo implica un repreguntarse, un redimensionar cuáles son estos referentes. Y en ese sentido, preguntarse también si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabremos que no hay otra? Esta es una caricatura de Andrés Rábago, un caricaturista español que nos ha permitido proyectar esto. Estas son cosas que usamos también para la reflexión con colegas y que implican esta pregunta permanente, ¿no? Entonces llegamos al PIRI. Y el PIRI, yo considero que no idealizo este asunto, no estoy tratando de quedar bien con ustedes, no me gusta adular nada. Y pienso que esta es una experiencia particularmente importante. Ustedes no sé cómo fue que llegaron acá, pero han llegado a un programa particular. Y lo digo porque conozco algunos programas de posgrado. Sí está este magíster, hay muchos magíster, en México les llamamos maestrías. Las universidades están generando muchas maestrías. A menudo el hecho de generar una maestría le implica un beneficio a quien la genera y a la universidad, porque tiene un cartel más importante de oferta académica, porque efectivamente los estudios de maestría, de magíster, son fundamentales hoy. Pero la particularidad, o sea, hay muchos árboles, diría yo, en esta imagen. Pero este árbol tiene una particularidad, sus raíces. Yo diría que esas raíces son el PIRI. Y el árbol abreva, se nutre de esa raíz. Y esa raíz se nutre a su vez de una vinculación orgánica, permanente, de continuidad con las comunidades. No idealizadas tampoco. Sabemos muy bien por experiencia propia también a veces que la dinámica de las comunidades, que no es para nada ideal, también tiene implicaciones positivas y a veces dificultades en la dinámica de los programas de trabajo. Esta particularidad es muy importante porque hay programas de formación de posgrado que carecen de esa raíz, que carecen de esa relación. Esto no los hace necesariamente malos o descalificables. Lo que yo quiero decir es que esta es una particularidad en América Latina, yo puedo decir que pocos programas gozan de esta situación,
que tienen una vinculación permanente a través de este programa. Y esto es importante porque creo que le da a ustedes una idea del potencial de los escenarios, de la posibilidad de elegir temas de investigación más que problemas de investigación, y ver todos estos principios que se han enunciado de una necesidad de ampliar las perspectivas, de enfocarse más a problemas que a temas en sí, que entrar en una dinámica además de involucramiento, que reconoce uno de los problemas que están hoy vivos en la academia en todo el mundo, que es el problema del académico o de la academia que vive mirándose el ombligo mientras las situaciones se están dando. Sí, por eso la pregunta original es: ¿para quién estamos aquí? ¿Acaso ustedes piensan que estos butacas, estos sillas en la sala están vacías? No están vacías. Aquí están sentadas muchas personas que no pueden venir aquí y están aquí presentes en los corazones de quienes manejan hoy estos programas. Están presentes porque están presentes sus problemas, sus posibilidades, y tampoco idealizamos, ¿sí? Pero detrás de ustedes, de cada uno de ustedes como estudiantes también del programa, hay mucha gente esperando. No lo saben ellos y no lo saben ustedes todavía, pero hay un programa, una apuesta que implica vinculación, que implica romper esas separaciones, esa atomización que estamos sufriendo tanto hoy en día. Redimensionar a la salud pública es también una tarea que ha emprendido el PIRI y, por supuesto, el Magíster, y ya se ha hablado de eso, cómo redimensionar a la salud pública. Hay algunas imágenes también que nos sirven, aunque parecen caricaturas, desgraciadamente forman parte de una realidad. Y a menudo preguntamos: ¿y qué ve usted ahí, en esta imagen? Pues mire, yo veo que a la persona que está de pie no le dieron un asiento, no le dijeron asiento, como aquí se dice, o siéntese por favor. No tiene rostro. En el Seguro Social en México las consultas son de 15 minutos hoy. Si se llega al minuto 16, se interrumpe la consulta. Y si hay un paciente que no llegó, de todas maneras hay uno que automáticamente está programado para entrar. Los médicos a veces no tienen tiempo de ir al baño. A lo que yo voy, es que no estoy haciendo una crítica del Seguro Social como tal, es que si ustedes se fijan, ¿dónde está puesta la mirada del médico? Él tiene que llenar una serie de papeles, no tiene mucho tiempo. ¿Dónde está el diálogo? Este es un problema que no solo es un problema del ejercicio clínico, es un problema de salud pública. Es un modelo. Y ella dice: mande usted algo que no le hayan recetado los laboratorios. Y él dice: no hay. Hay una terapéutica monológica, como se diría, y hay un reto. Esta imagen está aquí, no es para quejarnos, ¿no? Decía José Martí que la queja es la prostitución del carácter. Es decir, ¿de qué sirve la queja? Tenemos que entrar de manera crítica y propositiva. Entonces, aquí esa es una de las caricaturas. Hay otras interesantes. El paciente que está postrado en la sala, en la cama del hospital, dice: no necesitamos que inventen nuevos fármacos, sino que nos dejen vivir de otra manera. Es el enfoque preventivo. ¿Cómo se puede vivir de una manera tal en la que no se requiera llegar a esta situación? En la práctica clínica nosotros sabemos que los pacientes llegan a la consulta, no están buscando usualmente la salud, ellos están buscando la curación. Quieren la pastilla mágica que les permita seguir viviendo como viven.
Entonces, de ahí este tipo de precisiones que son útiles y que yo no me quiero referir solo al campo de la medicina clínica, pero ya que estamos hablando de eso, ¿de dónde viene la palabra paciente? No viene de la paciencia que no tienen los pacientes, viene de padeciente, de que padece. Y ahí entra una dinámica que rebasa el daño o la lesión vistas desde un punto de vista anatomofisiológica, ¿no? Son padecientes y nosotros tenemos que ver si acaso además otros no nos padecen a nosotros. Pero en fin, en parte esa reflexión viene con otra imagen que también nos ha sido útil. Este es un anuncio de un medicamento mexicano de los años 30, aparecido en una revista médica. Y preguntamos a menudo, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Ustedes se quieren formar en este modelo del cirujano químico que tiene guantes, un poco no se va a contaminar con ese estómago? Y la pregunta es, ¿dónde está el paciente o el padeciente o el enfermo, como le queramos llamar? ¿Dónde está aquí? Hay un proceso de descontextualización. Tenemos la cura de un estómago, pero además el estómago mismo no está inervado, no tiene irrigación sanguínea. Estamos hablando de dos reducciones por lo menos. La reducción terapéutica de ese polvo negro que le están echando en el cardias al estómago, esa es la única terapéutica que está representada ahí. Por ejemplo, no existe la palabra. Y por el otro lado, la reducción diagnóstica que tiene que ver con el problema de ese órgano aislado. Entonces, este tipo de planteamientos sí nos hablan de que ese paciente que no está aquí puede ser esta señora. Y ustedes ven su rostro, ven el momento en el que está. Ella está viviendo en un contexto. No vamos a interpretar por qué tiene ese rostro, qué le está sucediendo a ella, cuál es su extracción de clase social, cuál es su adscripción étnica, su condición de género. Esos tres elementos y otros más, su situación laboral, son determinantes, componen la determinación social del daño y del daño evitable. Y ese no es un asunto de los médicos, es un asunto de la sociedad. Entonces, esta es una parte que a mí me permite aproximarme a lo que yo he podido, he tenido la oportunidad de detectar como lo que es este programa, una visión más global. Aquí hay una imagen de don Tino Hernández, un curandero náhuatl del sur de Puebla, y doña Rosa Javana, y también lo usamos porque si bien el polvo negro aquí es una planta verde, si ustedes pueden analizar la imagen verán que doña Tina Hernández, don Tino Hernández está haciendo un rezo y que doña Rosa Javana no está viendo su celular, está completamente vertida en el mismo acto diagnóstico terapéutico. Es decir, hay una afinidad entre el terapeuta o curandero y la paciente o padeciente en ese mismo acto. También ven ustedes una veladora, una vela, una encendida, y eso nos dice que hay además una referencia a una realidad trascendente, llámesele como se le llame. Entonces, este acto terapéutico implica el uso de la palabra, la comunidad de interpretaciones y cultural entre el terapeuta y la padeciente, y esta adscripción a una realidad más allá. Esta es una de las cosas que, sin plantear que esto se debe o no deshacer, porque además es importante primero visibilizarlo, esta es parte de la realidad epidemiológica, la realidad asistencial de un país en América Latina, pasa por estas prácticas, por estos saberes. Y es importante, veremos un poco más adelante por qué, pero fundamentalmente hay lecciones que nos pueden dar. La importancia de la palabra, la relevancia de la dimensión afectiva y emocional,
La salud es un asunto de la calidad de las relaciones de las personas. De la calidad de las relaciones interpersonales depende mucho la salud. Y no es nada nuevo lo que está uno diciendo. Las dos canciones que escuchamos hablan de eso. El arte nos habla de eso. Entonces, ¿de dónde vienen algunas de estas situaciones que hemos heredado respecto a las prácticas educativas y también asistenciales y la llegada a las comunidades? Hay una dimensión histórica de los procesos. Temuco me parece que fue fundado en 1875. La ciudad de Cuernavaca, donde yo vivo, fue fundada como ciudad en la Nueva España en 1526. O sea, hubo bastante tiempo para avanzar el genocidio y lo que le llama Santos el epistemicidio, la matazón de saberes, porque los sacerdotes de las religiones derrotadas pasaron a ser brujos y se perdió mucho de eso. Y no estamos en un ejercicio de nostalgia, tampoco pretendemos regresar a eso. Lo que queremos decir es que hay un proceso histórico. Y es importante entender cuántos lugares en América Latina tuvieron todavía una civilización, un proceso civilizatorio autóctono defendido por esos pobladores hasta tan tarde como 1875. Eso hace entender, por ejemplo, por qué los grupos indígenas en Chiapas, donde en México, contamos tal vez con unos 15 millones de mexicanos que se consideran a sí mismos mexicanos. Ellos no reivindican que no son mexicanos y que hablan sus lenguas. Pero nos permite entender por qué aquí no es así. ¿Por qué los mapuches, ellos dicen no somos chilenos? Entonces, son realidades, como quiera que sea, que están ahí y tienen una dimensión sanitaria y tienen una dimensión epidemiológica. Entonces, es muy importante esta perspectiva. ¿Qué pasa con este descubrimiento? Una relectura de las poblaciones, un rebautizo de los lugares, y esto que se ha heredado de la época colonial y que ahora se plantea y se ha analizado mucho en América Latina, sobre lo que es la colonialidad, que sería de alguna manera preguntarnos qué tanto esto es como se maneja. Porque vemos, por ejemplo, esta no es un montaje, fíjense, esta es una fotografía de un hospital en México rural. Entonces sí nos llamó la atención, porque la sala de urgencias del hospital tiene a la Coca-Cola ahí. Y la Comisión de Salud que se organizó a nivel municipal, en ese proceso logramos que se diera la apertura y el ministro de Salud estatal, allá tenemos estados, dijo, bueno, que vengan acá porque hay una comisión municipal que quiere venir a hablar de los problemas. Cosa que les llamó mucho la atención porque supuestamente las comisiones municipales de salud están dentro del modelo, pero no se aplican, no se llevan a cabo, no se establecen. Y en ese esquema, cuando la comisión llegó y las compañías plantearon, miren, este es el hospital, el ministro de Salud dice, y que levante aquí la mano quien no toma Coca-Cola. ¿No? En fin, ya no está el letrero así, y el director del hospital me decía, ¿qué prefiere usted, doctor? Que no tenga yo sillas, que la gente espere de pie y que me falten computadoras en el hospital. Porque si es así, entonces sí quitamos el letrero. Pero si yo tengo sillas en el hospital, yo logré un fondo para colocar esas sillas en la sala de espera y tener un par de computadoras más, fue porque la Coca-Cola me las dio. ¿Qué hago yo? Entonces, estas tensiones son importantes de analizar y son insumos para la reflexión en los procesos de la comunidad, como se le llama. O por ejemplo, cuando nos pasan unas encuestas que se habían aplicado en esta zona misma, indígena, y le preguntan a un muchacho de 16 años, ¿en qué situaciones me pongo nervioso o me asusto? ¿Y por qué?
y el niño o el adolescente escribe, o aborrecente, porque muchos adolescentes son aborrecentes en realidad, escribe: cuando veo a alguien que lo matan a golpes frente de mí. Este muchacho no se refería a alguno de los 30,000 asesinatos que han visto en toda su vida en la televisión. Se refería a algo que él atestiguó en su corta edad. Y podemos imaginar que se puede vivir así el resto de la vida como si esto no hubiera pasado. O sea, ¿cuántas dimensiones están imbricadas en este proceso de salud? Que son problemas a veces poco indagados o poco reconocidos, ¿no? En grupos también poco indagados y poco reconocidos. Entonces, la relación entre esto se maneja de otra manera, pero al final es lo mismo. Hay un colonialismo, pero también hay un neocolonialismo. Hay una herencia de toda esta historia. Se extirparon las idolatrías, pero ahora tenemos tal vez nuevas. El punto es que en otra caricatura, aquel que se sale de la norma es de alguna manera caricaturizado, ¿no? Entonces, el punto en síntesis, aquí hay otro anuncio de este racismo que ahora está nuevamente: servimos a los blancos solamente, no a los hispánicos o a los mexicanos. Por eso esta preocupación por el blanqueamiento, ¿no? Que determina mucho del acceso diferencial a oportunidades educativas y laborales todavía en América Latina. Entonces, para nosotros el referente también a tomar en cuenta es esta colonialidad como un ordenamiento social heredado de la colonia, y que en síntesis podemos llamar que es una jerarquización impuesta pero naturalizada de seres humanos, de territorios, de subjetividades y de saberes. Hay unos seres humanos, todos somos iguales, pero hay unos que son, como decía el autor de George Orwell, hay unos que son más iguales que otros, ¿verdad? Hay territorios, hay maneras de sentir. Ustedes se encienden la televisión y ven algunos programas y van a ver cómo hay unas subjetividades dominantes y otras ideas del amor o de las relaciones humanas que no son las dominantes o que sean muy importantes. Y de los saberes ni qué decir. Hay personas que tienen conocimientos y otras que tienen creencias. Y si nosotros llegamos como portadores inconscientes de esta colonialidad a la comunidad, ahí tenemos que hacer una revisión. Porque esta colonialidad de alguna manera es un dispositivo patogénico. ¿Qué quiere decir esto? Esta colonialidad genera daños evitables, genera problemas, genera sufrimiento. Porque no es lo mismo tener la tez blanca que tenerla oscura. No es lo mismo una mujer indígena, mujer, y además joven, que un hombre que tiene una capacitación profesional y vive en una ciudad. O sea, hay una determinación social de estas cosas. Y este dispositivo está ahí y sigue operando. Entonces hay que detectarlo. Porque de eso se trata también estos programas. Están lidiando con esto. Y hay territorios más importantes que otros. Claro, el mundo se está acercando más al extremo de allá que al de acá. Pero quien quiera vivir en los mundos de acá, cuesta más caro. Tener ese apego ahora a la naturaleza, ir a un lugar silencioso, estar en el bosque, para algunos es mucho más caro ahora que estar del lado derecho. ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque está evidente, ¿no? Entonces, hay maneras de entender la enfermedad diferentes, como este niño nahua en la comunidad Temalaque en Guerrero, que está siendo lavado contra el daño, así se llama la enfermedad, con una mezcla de plantas, pero además la mujer usa una cubeta de plástico y el niño está parado en una pieza arqueológica. Un poco para hablar de la complejidad de algunos escenarios, ¿no? Entonces, esta colonialidad que llegó a imponerse implica cuál es el potencial, ahora podemos llamar de decolonialidad, que puede tener un profesional que se forma
en un contexto además que pueda ser orientado en este sentido. Y luego llegamos a una placa que yo pude fotografiarla porque este tremendo personaje Serra pues me llevó a ver la placa ahí a Santiago, ¿verdad? Y dice: la salud pública es la suprema ley. ¿Y ustedes creen que esa afirmación es por un asunto corporativo de los salubristas que creen que ellos son la madre de Dios, que son el ombligo del mundo y son tan importantes? Yo no lo creo así. Ellos lo plantearon porque efectivamente la salud pública permea todo. Y, queramos o no, permea todo. O sea, si le encargamos la salud pública a la clase médica, nos estamos equivocando. Porque como clase médica no va a resolver muchos de los asuntos. La salud pública tiene una aspiración trascendente, globalizadora en el mejor sentido de la palabra. Y yo creo que este programa emana también de esa vieja escuela de salud pública chilena, conocida y reconocida en América Latina por muchos años, antes de que pasara lo que sucedió, y de lo cual algunos otros fuimos beneficiarios porque conocimos, nos beneficiamos de, paradójicamente por supuesto, de la salida de profesionales valiosísimos chilenos a raíz del golpe de Estado. Esta imagen es muy importante para nosotros, no por el microscopio, pero sí por la perspectiva ampliada de esto. Y por eso vamos a otro elemento referencial que tiene que ver con esta relectura de la salud pública que compartimos con el programa o con los programas, que es el foco centrado en esta iluminar un pedazo y no todo el panorama. Hay una imagen de Bertolt Brecht que dice que llega un hombre borracho a su casa y se le cae la llave, entonces no puede entrar. Y la señora no está adentro esperándolo para regañarlo, o él no quiere despertarla, entonces se pone a buscar la llave para entrar a su casa. Pero la busca donde ilumina el farol, no en la sombra. Si la llave se cayó fuera del foco de luz del farol, no la va a encontrar. Entonces acá una mirada es importante, un foco es importante, pero hay otras áreas de sombra que no son reconocidas por esta bioepidemiología, y que además nos importa mucho subrayar que sí hay un proceso de salud de enfermedad, pero además hay procesos subyacentes de atención y desatención. ¿Cómo se desatiende una comunidad a sí misma? ¿O cómo un participante, un poblador, desatiende a su propia comunidad? ¿Cómo nos atendemos o cómo nos desatendemos mutuamente? Son dinámicas que entran en foco hoy. Por eso es importante ampliar el asunto, reconocer que hay saberes, que las amas de casa tienen una cultura de salud y de atención, y por qué no de desatención también, que hay curanderos y parteras, pero que también hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay muchas personas que tienen estos saberes para ampliar el campo de visión. Y por eso hablar de un perfil epidemiológico a ese nivel es ampliar la mirada, y por eso este planteamiento de abrir estos programas implica la participación de mucha gente. Todos tienen algo que decir, desde el dependiente de una farmacia hasta las organizaciones campesinas, todos tienen algo que decir. Importa entonces mucho la capacidad de diálogo, y en ese sentido importa algo que nos parece fundamental en esta diversificación de fuentes de información y de actores, en movimientos sociales, en instancias de gobierno local, pero también municipal, que son esas plataformas de interlocución. Y eso es lo que a mi parecer también hacen estos programas, generar plataformas de interlocución. Por eso es que nos parece importante, por ejemplo, le pedimos a los niños que nos digan ¿qué es para ti estar sano? Y el niño se dibuja a sí mismo con esos pelos parados y su perro. Para él eso era estar sano, ¿no? Y la sonrisa así.
Entonces, estamos hablando de por lo menos 3 referencias que pueden ser útiles y que compartimos con este programa, aunque ustedes le llaman de otra manera, o hay modismos. Pero esta epidemiología incluyente, esta colonialidad entendida como un dispositivo patogénico estructural y estas dinámicas de atención-desatención, pensamos que son algunos de los referentes importantes con los cuales ustedes se van a topar de una o de otra manera, o no topar, sino que se pueden ir acopiando herramientas, metodología, conceptos que pueden serles útiles para responder esa pregunta de para qué, para quién, que llegan al cómo, ¿no? Entonces, si hay un saber, un poco la utopía, y en ese sentido Jaime Serra era un utópata, pero tal vez ya no tanto, ¿verdad? Del saber y poder popular, no en sentido panfletario, por supuesto, para construir un nuevo modelo de desarrollo de Estado y de sociedad, porque resulta que tiene algunas fallitas por ahí, ¿no? Implicaciones metodológicas. Yo creo que la pregunta ¿para qué? ¿Para quién? Implica derivar en con quién y luego viene el cómo. Si nosotros estamos trabajando en definir estas respuestas, el cómo aparece. Si yo quiero medir, necesito una cinta métrica. Si yo quiero evaluar de otra manera, o sea, necesitamos partir de adecuar la metodología a la realidad. Y esto tampoco es nuevo lo que estoy diciendo, en lugar de intentar adecuar la realidad a la metodología. Y por eso hay un trabajo esencialmente creativo. El reto aquí de los 2 programas, a lo que están convocando es a un ejercicio de creatividad, de desaprender algunas cosas para aprender otras. Y pues ahí la elección de un escenario social y también de procesos organizativos. Y pues aquí podemos poner algunas imágenes, por lo menos de lo que se ha hecho por allá, de una asamblea en la comunidad Buenavista, donde se eligen a los promotores de salud. Las compañías no hablan español. El trabajo con la Policía Comunitaria de Guerrero, que es un proceso autonómico interesante, donde las comunidades, al ver la inoperancia de las policías estatales y municipales y federales, decidieron, por sus usos y costumbres, nombrar a sus propios policías con armas de muy bajo calibre y definir que ellos iban a ser sus policías. Esa experiencia tiene 19 años operando y ha disminuido la criminalidad en esta región, por lo menos en unos 52 municipios. Con dificultades, sí, pero es esta idea de tomar en sus manos su realidad, ¿no? Entonces ahí hay imágenes, por ejemplo, estas son 3 compañeras promotoras nombradas que están haciendo un árbol de la salud, y este es parte del ejercicio de reflexión, ¿no? Un diagnóstico participativo de los que se han planteado. Aquí hay 2 compañeros que son promotores de salud planteando sus demandas. Este es un acta del Comité Municipal de Salud en San Luis Acatlán. Aquí hay una sesión de ese comité y vemos a médicos, a funcionarios municipales, pero también a promotoras de salud. Muchas de ellas no habían entrado nunca a la sala de cabildo municipal. Entonces, por eso hay paralelismos con lo que hace el PIRI. Y aquí la palabra de la compañía que está hablando aquí fue muy importante. Es decir, hay un ejercicio más difícil, pero al fin es un ejercicio dialógico que puede ser realidad. No estamos hablando de una nuevo espejismo. Estas cosas se hacen, se pueden hacer. Y se necesitan profesionales altamente capacitados, rigurosamente operativos, que nutran estas posibilidades, porque esas posibilidades trascienden. Y por eso digo que la sala no está así como parece, ¿no? Aquí hay un foro de salud donde ustedes ven al director del hospital, al médico, al representante de la sección agraria, a la representante de la jurisdicción sanitaria, al presidente municipal, etcétera, en esta discusión conjunta. En estas presentaciones hay una promotora hablando del problema de violencia doméstica. En fin, hay un boletín de salud,
las comunidades pueden hacer sus boletines de salud y pueden entrar en una dinámica de comunicación inédita para ellos y preguntarnos, como preguntamos a los niños en la escuela, 3 preguntas. ¿De qué se enferman en tu casa? Es decir, las entidades o enfermedades, los problemas, los daños. ¿Quién te cura o quién te atiende? Es decir, los agentes, y con qué. Ese simple ejercicio permite hacer luego una discusión e inclusive hacer cuestiones como una visita al cementerio y preguntar cuáles de esas tumbas no se debieron de haber hecho. Con todo el respeto que amerita ir a un cementerio, preguntarse, hacer una memoria colectiva del daño, como ejercicio de reflexión, ¿no? Hacer esta relación, por ejemplo, aquí está doña Juana González, que es una curandera ya fallecida, con médicos de la jurisdicción sanitaria del norte de Guerrero. Y ella está explicando su manera de hacer el diagnóstico. Y vemos notoriamente que los médicos resulta que están sumamente interesados. Médicos, paramédicos, enfermeras, ¿no? Entonces, esta es una plataforma de interlocución, de un diálogo de saberes, no de un autismo que es el que a veces nos ha tocado vivir, ¿no? La elaboración de remedios a partir de los propios saberes de la gente, pero potencializados con las herramientas que nos da la ciencia moderna, digamos, haciendo la advertencia que no es la única posible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los niños describen cuáles son con qué se curan, quién los trata, etcétera. Y este es un ámbito escolar también fundamental, ¿no? Y finalmente la perspectiva operativa yo creo que tiene que ver con la posibilidad de nutrir la capacidad de ustedes de preguntar. Porque entrar a un programa de esta naturaleza a mí me parece que no es simplemente entrar en una situación de recibir respuestas o recetas. Y ya murió un escritor célebre, Elie Wiesel, que le preguntaron, ¿y usted cómo un periodista se le ocurrió preguntarle para usted qué es la sabiduría? Y le tuvo que responder, no le quedó otra, ¿no? Y le dijo, pues para mí la sabiduría es tener una pregunta en la vida. No le dijo es tener muchas respuestas, le dijo es tener una pregunta en la vida. Es decir, nuestra capacidad de hacer preguntas es fundamental y estos programas generan esa capacidad. No se trata de salir de las aulas con muchas respuestas. Es muy importante nuestra capacidad para formular preguntas. No solo es una clave esencial en el ejercicio de la salud pública, esencial en la investigación. A los investigadores les pagan por hacer preguntas inteligentes. Es un requerimiento profesional formular preguntas pertinentes. Porque ahí la pregunta es una promesa, te lleva más allá. La respuesta es una calle cerrada, es un taco, como se dice aquí. Ahí quedó la respuesta. Y se buscan respuestas por un ánimo de buscar seguridad. Sí, pero la realidad nos demanda ir más allá. Entonces, pienso que las perspectivas operativas tienen en ese sentido fundamental importancia. Entonces, yo no me quiero extender mucho más, simplemente quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a participar aquí. Me congratulo de además ver que el programa está teniendo ya no estoy avanzándome en decir que hay un relevo generacional, no son tan viejitos los participantes iniciales, pero ahí se nota que hay una preocupación por una apuesta que va mucho más allá. Y yo creo que para mí ese es un punto fundamental. Para nosotros, y no hablo yo solamente, para varios de nosotros en México, este programa es un referente. Y se lo digo con el corazón. Muchas gracias.
bajo ningún punto de vista. No, le he pedido al doctor Paul Herch que se quede en el escenario porque a nombre del programa queremos hacer entrega de un reconocimiento, una manera de agradecer su presencia con nosotros y los conocimientos entregados esta tarde. Vamos a pedirle a la señora Magdalena Stepp que nos acompañe a hacer entrega de este reconocimiento en agradecimiento al doctor Paul Herch Martínez. Al centro del escenario, por favor. Alguien le preguntaba si no me deja bajar, seguramente para el reclamo.